¿qué tal amigos? Saludo cordial. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, de la abolición de la esclavitud. Vamos a hacer memoria de quiénes fueron personajes que voy a mencionarles en instante y que han marcado una diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad y la esclavitud. Arranquemos hablando del señor Gaspar Yanga. Gaspar Yanga fue un negro que fue traído de el África lejana en la década de 1540 aproximadamente. Este hombre era un cacique, era un rey, tenía mucho poder allá en el África lejana. Y fue llevado a lo que hoy es México. Allí los españoles lo intentaron adoctrinar, igual que los otros negros que fueron traídos de esa lejana parte del continente en mención. Pero hubo algo en el consciente y en el subconsciente de Gaspar Yanga que dijo: no quiero ser esclavo. Y decidió reunir un grupo determinado de negros y se fue a las montañas. Dice la historia que Gaspar Yanga estuvo por lo menos 30 años fugitivo con un significativo grupo de negros y fundó algo que hoy llamamos San Lorenzo de los Negros. Allí habitó, allí hizo su fortín, y dice también la historia que se abastecía de elementos que hurtaban a los carruajes o a los que transitaban por esos senderos blancos, por supuesto, le hurtaban sus armas y algunas provisiones. Ese fue uno de los más importantes negros traídos de África al continente americano, llamado Gaspar Yanga. Formó su palenque o su quilombo y allí murió de viejo a la edad de 70 y tantos años, dice la historia. No olviden este nombre, Gaspar Yanga. Ya nos venimos más acá, señoras y señores, y llegamos a Panamá. Ahí en Panamá hubo otro negro rebelde llamado Bayano. Ese negro formó un palenque, también un quilombo, se fugó a las montañas, se convirtió en cimarrón porque de la llanura se fue a lo alto, a las montañas, y también dicen cimarrón en otras partes, depende de la idiosincrasia, de la cultura, a una manada de ganados, en fin. Pero nosotros decimos cimarrón a los negros que de la llanura ascienden a la montaña, a la cima, y se escapan del yugo de los esclavistas. Y ese fue Bayano. ¿Cómo terminó la vida de Bayano? Después de tantos procesos, fue capturado y fue deportado a la república de donde llegaron los esclavistas, como es España. Bayano en Centroamérica, por los lados de Panamá. Pero ya llegando a Colombia, hubo otro negro llamado Benco Piojó. Benco Piojó fue sacado con su esposa y sus hijos de Guinea-Bissau. Guinea-Bissau queda en el mar, en el océano Atlántico, en la África lejana. Fue traído, capturado y, por supuesto, sometido a la esclavitud. Un día como hoy, el negro iba por el río Magdalena, a la altura del departamento de Tolima, más o menos. Iba de boga con varios blancos y otros negros. Y por casualidad, en un rápido o en una corriente, la chalupa o el potrillo, la nave naufraga, zozobró. Y se fueron al agua todos, incluyendo Benco Piojó y los otros negros y por supuesto los blancos. Dice la historia que él aprovechó ese momento y dejó ahogar hacia los blancos y huyó con un determinado número reducido de negros hacia las montañas. Más tarde fue aprehendido, capturado con perros, tal como ustedes han observado en la película, incluso la esclava blanca, y fueron sometidos a castigos ejemplarizantes para que no lo volvieran a hacer. Pero ¿qué hizo el señor Benco Piojó? Comenzó a pasar la voz, poco a poco. Nos vamos a volar. Nos vamos a ir y pasaron algunos meses y decidió fugarse con muchos negros. Hurtaron armas, arcabuces, armas de fuego que tenían los blancos y se fugaron a las montañas. Allá, señoras televidentes. El señor Benco Piojó fue perseguido con perros por blancos, pero al momento de él haber fracasado en su primer intento, se dio cuenta que necesitaba machete, hacha, herramienta y armas de fuego. Y se fue preparado. Hizo mucho fortín, muchos palenques, y no pudieron los blancos recapturarlo. Al fin y al cabo, el señor Benco Piojó fue a parar a lo que hoy es San Basilio de Palenque.
Allí en San Basilio de Palenque se estableció, se multiplicó la especie, la raza, la etnia, y aburrido, ya casi decepcionado, el gobernador de Cartagena decide de que no había mucho que hacer con Benco Biojó y lo manda a llamar. Benco Biojó, vestiendo elegante, fue al lugar donde lo habían llamado, y cuando llegó a ese sitio en Cartagena en 1621, el gobernador lo traicionó. Porque supuestamente ese llamado era para hacer un acuerdo de paz, ya no más guerra, no queremos eso, y lo traicionó y ordenó colgarlo y descuartizarlo. De esa manera murió Benco Biojó en el año 1621 en Colombia. Un negro rebelde traído precisamente del África para trabajar la tierra, y dio su vida por una noble causa como es la libertad. Y ya pasaron muchísimos años. Luego de eso se firma la abolición de la esclavitud por parte del señor José Hilario López en 1851, un 21 de mayo, por eso el día de la afrocolombianidad es el 21 de mayo, y se conmemora la abolición de la esclavitud en el territorio nacional. Pero más allá, saliendo un tanto de Colombia, recordamos en Estados Unidos a Harriet Tubman, la que usó la metáfora para liberar a esclavos de la plantación, hablando del ferrocarril subterráneo, Harriet Tubman, y murió en 1913. Y en ese mismo año nace la señora Rosa Parks, una mujer que iba sentada en el autobús, subió a un autobús y en ese momento un blanco le dice: levántate. Había una ley nefasta en Estados Unidos que no permitía que los negros se sentaran en los autobuses. La señora Rosa Parks se negó a levantarse del puesto, y eso permitió de que el conductor del autobús detuviera la marcha y llamara a los alguaciles o los policías. La capturaron, la aprehendieron, la metieron a la cárcel, porque los negros, según ley de Estados Unidos, no se podían sentar en los autobuses. En ese tiempo existían hombres como Malcolm X y como Martin Luther King. Pero había un presidente de nombre John Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado también en la década de 1962, tengo entendido. Ese hombre de color blanco, pero con sangre negra, firmó la derogación de esa nefasta ley que no permitía que los negros se sentaran en los autobuses. Y se proclamó los derechos civiles en Estados Unidos, gracias a la resistencia de la señora Rosa Parks de no pararse del puesto, aunque pagó con cárcel, pero eso permitió derogar la ley de que no permitía que los negros se sentaran en los buses en los Estados Unidos. Más adelante muere asesinado Malcolm X, y más adelante en Tennessee muere asesinado el que iba a ser presidente de los Estados Unidos, el primer negro, Martin Luther King. Hombres como eso hoy recordamos. Y ya acá en Cuba recordamos a Antonio Maceo y Grajales, un mulato, hijo de venezolanos y españoles, militar de grado general o coronel, un militar de alto rango. Hombre que también gestó muchos procesos en contra de la abolición. Y en África, a Patricio Lumumba, intentó libertar la República del Congo y fue traicionado incluso por muchos negros. Fue llevado a Bélgica, Bélgica era el país que tenía colonia en la República del Congo, y finalmente fue asesinado al pie de un árbol. Le sacaron los dientes y le rociaron ácido al señor Patricio Lumumba. Y en los tiempos contemporáneos, Nelson Mandela dio casi 27 años de su vida en una cárcel por delitos supuestamente políticos, pero dejó un legado importantísimo, porque cuando salió de la cárcel se convirtió en presidente de Sudáfrica y murió por causa natural. Hombres y mujeres que de alguna manera han tenido autodeterminación, han creído en el pueblo y por supuesto han dado su vida por una noble causa: abolición de la esclavitud en Colombia, 21 de mayo de 1851. Yo soy Célimo Sinisterra. Fuerte abrazo.